Estamos de vuelta aquí en Contexto y nos toca la segunda entrevista de la jornada, el segundo tema, y este se refiere a la victoria, técnicamente, ¿cierto?, de los demócratas en los Estados Unidos sobre el Partido Republicano. Han ganado Joe Biden las elecciones presidenciales y con eso han obtenido el Ejecutivo, y ahora último se ha podido confirmar que también han ganado el Legislativo con la más mínima mayoría en el Senado, la mayoría técnica en realidad. Esto no se veía, o una situación similar no se veía desde Barack Obama en el 2008. Esto va a significar de todas maneras cambios drásticos en la política interna y la política externa de los Estados Unidos. Después de todo, antes la mayoría lo tenían los republicanos, además con Donald Trump a la cabeza. Ahora más bien tenemos a Joe Biden. Esto tiene además un efecto bastante particular en lo que va a ser la relación que va a tener Estados Unidos con sus pares o con sus aliados a nivel internacional. De particular interés sobre todo es la relación que mantendrá Estados Unidos ahora con China y con Europa también. En el caso de China, recordarán, Donald Trump fue bastante confrontacional con su manera de proceder y ha generado y ha logrado acuerdos bilaterales con este país que se estaban, digamos, desarrollando. Esto vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con Joe Biden a la cabeza. Además, desde el punto de vista interno, tenemos que ver qué tipos de gastos se van a generar, ya que tradicionalmente, y según varias investigaciones, los demócratas suelen aumentar el gasto en lo que viene a ser social y temas ambientales. Para ver esto y además el futuro tal vez del Partido Republicano sin Donald Trump, se encuentra con nosotros el internacionalista Francisco Tudela. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, vamos a ir de frente al grano, ¿cierto? Y vamos a empezar con el lado externo. ¿Cómo va a cambiar la situación geopolítica, sobre todo la relación entre China y Estados Unidos? Yo creo que en el caso concreto de China, el Partido Demócrata agrupa intereses que están en la China, intereses americanos, económicos, financieros, industriales, presentes en la China, y naturalmente van a buscar una moderación, por lo menos en el lenguaje, respecto a la China. Ahora, los acuerdos a los cuales Trump ha llegado con la China para corregir lo que podríamos llamar las disonancias de la China respecto a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, eso se va a mantener. O sea, esos acuerdos no van a ser revertidos, porque es política de Estado. En el fondo a los Estados Unidos le conviene que esta criatura que es de ellos, que es la Organización Mundial de Comercio, por la cual han luchado para establecerse, naturalmente no sea vulnerada en la práctica. Ahora, económicamente la relación entre China y los Estados Unidos va a ser muy difícil. Los Estados Unidos han sido duramente golpeados por el COVID-19. Se calcula que para este año van a tener un crecimiento de poco más del 1%. En cambio, la China ya está creciendo y podría llegar a tener entre 6 y 8% de crecimiento este año. Las relaciones no solo son económicas. En el caso de los Estados Unidos estamos hablando de un Estado democrático. En el caso de la China estamos hablando de un Estado totalitario de partido único. Y por lo tanto la influencia mundial de la China va a aumentar, sobre todo en el África y en América Latina. Ahora, y justamente sobre el punto, y voy a cortar acá, la diferencia que hay entre ambos tipos, digamos, de gobierno, por decirlo de alguna forma, ¿qué digamos, opción hay para que se occidentalice un poco más tal vez China, tomando en consideración la cantidad de protestas que ha habido, por ejemplo, en Hong Kong, ¿cierto? Y las desapariciones que a veces se dice que están de vacaciones, ¿no? O sea, que son un poco extrañas, como ocurrió recientemente con Jack Ma, ¿no? Que desapareció desde octubre. Y ahí dijeron, no. Y hay otro de medios en Hong Kong que también importante que ha sido condenado a una pena drástica. Y es cierto. Y en ese sentido, digamos, ¿hay alguna manera de ver que China se occidentalice? O digamos, eso ya es algo que está... China no se va a occidentalizar jamás. Es Chungkuo, el imperio del medio. Esto es, los chinos tienen una identidad poderosa. Se sienten de alguna manera vulnerados y superiores a Occidente. Vulnerados porque a lo largo del siglo XIX
fueron objeto de varias intervenciones occidentales en la rebelión de los Taiping, en la rebelión de los Boxers, en las cuales en 1900 las grandes potencias organizaron el primer ejército multinacional dirigido por un general alemán, el general Waldersee, que tomó Pekín para rescatar a las legaciones sitiadas por los Boxers y impuso condiciones drásticas a la China. La China tuvo que entregar a Occidente Shanghái, convertido en varias concesiones internacionales. En medio de todo este proceso, Hong Kong pasó a manos inglesas. Los portugueses estaban instalados en Macao y mantuvieron esto. Y esto es muy importante, cuando Sun Yat-sen establece la República China en 1911, lo que hacen es destituir a una dinastía que para los chinos es extranjera, es manchú. El 92% de la población de China es Han. Y entonces el partido Kuomintang de Sun Yat-sen y luego de Chiang Kai-shek hacen mucha propaganda nacionalista sobre este punto. Y Mao Zedong y el actual partido chino continúan haciendo lo mismo. Esa línea. De tal manera que hay una identidad nacional china poderosísima, con una cultura china poderosísima avanzada en la obediencia. Por eso es que Confucio ha sido reintroducido, esta religión laica de respeto a los mayores y los antepasados, y simultáneamente régimen de partido único. Para el Partido Comunista es al mandarinato. El Politburó elige entre 6 a una persona que viene a ser el emperador, y todo esto dentro del, en teoría, del comunismo. Justamente, y vamos a tener que pasar a temas, digamos, de política interna de los Estados Unidos. La idea sería de qué manera va a enfrentar Joe Biden a China, si es que hay un enfrentamiento que sigue, y la otra es cómo, digamos, va a manejar eso con los mismos radicalismos que tiene el Partido Demócrata en los días de hoy. Hay voces que son cada vez más fuertes, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez, el mismo Bernie Sanders, tienen una presencia, sobre todo la presencia joven demócrata es bastante más, digamos, de izquierda, si se le quiere decir de alguna forma, no, que sí, lo que se ha tenido antes. Lo que no sabemos en esta época es a ciencia cierta qué cosa es la izquierda, porque en el siglo XX la izquierda era una utopía, era la sociedad comunista, era la utopía de los distintos socialismos, o sea que llegaríamos a una etapa sin Estado, sea a través de la dictadura del proletariado, sea a través de la democracia, dependía de las corrientes. Pero hoy nadie cree en eso. Entonces la izquierda es simplemente una retórica. Y un conjunto de políticas más o menos orientadas. Es consolidar una forma de Estado y una forma de partido. ¿Y es el Partido Demócrata tiene eso hoy? Es antimarxista, para ser francos. Ok, sí, bueno, ¿No Marx era bien No, porque Marx lo que quería era la utopía, ¿no? Que no hubiera Estado, en fin. Pero todo eso, ya nadie cree en el proletariado, en la izquierda, nadie cree en la sociedad comunista, nadie cree en la dictadura del proletariado. Todo eso se vino abajo con la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Los chinos lo siguen usando como mecanismo de control social. Entonces, la izquierda mundial es sobre todo una narrativa que les permite mantenerse en el poder y ejercer el control social y ciertas políticas de redistribución. Pero nada más. O sea, eso es lo que podemos esperar. Nada más. ¿O podemos pensar en un partido republicano post-Trump recuperado o más fuerte? Bueno, es un partido de consensos ya desde hace varios años. Desde hace varios años tenía 3 ramas. La rama más a la derecha, que eran los paleoconservadores, como Pat Buchanan, Newt Gingrich, el ala conservadora central, digamos, mainstream, con Lindsey Graham o Ted Cruz, en fin. No, los del centro. Los del centro republicano. Y el ala izquierda, que venían del trotskismo, irónicamente, que son los neoconservadores de Irving Kristol. Por eso, ¿Cuál está? Ahora se añade una cuarta ala, que es el ala populista del trumpismo. No hay que olvidar que Trump ha sacado 74 millones de votos. Y entonces, claro, los líderes republicanos tienen que tomar eso en consideración y buscar cómo conciliar las facciones. Yo no creo que dejen que el Partido Republicano estalle, porque
tienen muy buena posición en el Congreso. En el Senado tienen 50 senadores, 50-50. Pero entonces, y Kamala Harris, que es la vicepresidenta, es la que va a tiene ser el voto dirimente porque es la presidenta de la Cámara. Ahora, y en la Cámara Baja la diferencia es de 11 congresistas. Entonces no va a haber mucha diferencia ahí. Entonces necesitan unidad. Tenemos que hablar entonces, particularmente un programa entero, solamente de la composición de, digamos, del Congreso estadounidense más adelante. Sí, pero lo importante de esa composición es que son dos partidos, son dos posiciones, y no el tutti frutti que se ve en otros países, digámoslo así. Y el pica pica que que existe en otros países, entre ellos el nuestro. Por supuesto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Vamos a tener que hablar mucho más de estos temas, la verdad, súper interesantes y filigrana también que se tiene que tomar en consideración. Muchas gracias. Nosotros con eso nos vamos a ir a una pausa y volvemos luego con las conclusiones. Estamos de vuelta aquí con las conclusiones en contexto y como han visto, la moratoria a la producción de transgénicos en nuestro país no tiene ningún tipo de sustento en la realidad científica y condena más bien a los peruanos a pasar hambruna y al retraso. Por otro lado, en el plano internacional, la mayoría demócrata en los Estados Unidos va a significar un cambio drástico en la política interna y externa de ese país, que podría tener además una respuesta fuerte en las siguientes elecciones. Eso fue todo aquí en Contexto. Nos vemos mañana. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales